Nos sentimos altamente complacidos de compartir nuestro programa de hoy, nuestra sesión de entrevista con el doctor Maximiliano Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia, a quien le damos la bienvenida una vez más a Pulso Nacional. Buenas noches. Buenas, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Osvaldo. Muy complacido de estar en Pulso Nacional, compartiendo entre nosotros y con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Sí, claro. Mira, esta semana, a mediados de semana, se aprobó. Hubo un titular que llamó mucho la atención de unos periódicos, casi como caña para el ingenio, la nueva ley del régimen electoral. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene esa ley desde tu punto de vista? Bueno, me voy a referir primero a lo de la caña para el ingenio. Caña para el ingenio, la forma apresurada en que se hizo. Sí, y no solamente apresurada, sino que al aprobar esa ley de la manera en que se hizo, se violó la Constitución de la República. Pero se hizo una legislación extraordinaria, ¿no? Pero entre una lectura y otra tienen que transcurrir, entre una aprobación y otra, tienen que transcurrir 24 horas de un día laborable. Okay. Y se aprobó en la tarde del sábado en el Senado de la República y ya se conoció en la mañana del lunes en la Cámara de Diputados. No transcurrieron las 24 horas de un día laborable. Y eso hace que esa ley fue aprobada inconstitucionalmente. Puede haber una acción directa en inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para declararla irregular. Pero además, ningún diputado leyó esa ley. Ninguno. Porque no se distribuyó a los diputados el texto que había sido aprobado en el Senado. ¿Cómo va a ser? No se distribuyó. Incluso uno de los diputados, el diputado Fidelio Despradel, sí, se impidió un turno previo y dijo que como protesta él no se podía quedar ahí a discutir un proyecto de ley que ellos no habían leído. Esa ley no se leyó. Eso habla, bueno, explica, es decir, nos dice cuál es el nivel de las irregularidades con que están funcionando las instituciones democráticas en la República Dominicana. Ahora, en esa ley, que es una modificación del sistema electoral, aparentemente se introducen elementos nuevos. Por ejemplo, se pone un tope al gasto de los candidatos. Pero un tope muy alto. Pero vaya tope. Un tope muy alto. Tope es una... La democracia más cara de... Ese tope es una burla. En el fondo, ese tope tan alto es para justificar cualquier gasto que hagan los candidatos que disponen de mucho dinero. Entonces, por eso se pone eso así. Pero si uno se pone a analizar también... En la práctica eso invalida el tope. De hecho no hay tope. No hay tope. Al porque ser tan alto ya no tiene ese sentido. Ese tope valida cualquier gasto. Es peor. O sea, porque valida cualquier gasto, cualquier cosa es posible. Pero voy más lejos. Esa ley prácticamente anula el sistema de cuota de género. Sí. Porque la cuota de género ha sido considerada como un avance en las democracias contemporáneas, porque ejerce como una discriminación positiva para favorecer la presencia en las cámaras de sectores que normalmente están subrepresentados. Las mujeres son la mitad de la población, pero en las cámaras representan una fracción mínima. Por eso se establecen las cuotas. Ahora, hay un sistema de cuotas en la República Dominicana que funciona desde hace algunos años, funciona con deficiencias, pero en vez de mejorar ese sistema, ahora se ha agravado, porque se ha especificado que la cuota puede ser nacional. De hecho, es una ley anti-mujeres, es una ley discriminatoria, es decir, afecta a la representación de las mujeres, y el resultado va a ser que habrá menos mujeres legisladoras. Pero la ley electoral que se aprobó el año pasado estableció una cuota de un 40% para la mujer. Bueno, entonces esta ley entra en contradicción. Es la ley de partidos. La ley de partidos. La ley de partidos. Bueno, establece que los partidos deben postular un determinado número de mujeres. Pero ahora se establece que las mujeres que sean candidatas no están obligadas a ser candidatas en cuota por provincias. Es decir,
La asignación de cuotas a nivel nacional. Va a ser nacional, quiere decir que en una provincia todos los candidatos a diputados pueden ser hombres. Y en otra provincia también. Claro. Y entonces compensar eso poniendo mujeres en otra parte. El resultado de eso es que al final va a haber una discriminación, va a haber menos mujeres en las cámaras. Entonces es una ley hecha con una visión muy tradicional. Bueno, es una ley de los partidos tradicionales. Y se impuso una visión tradicional. Es una ley que, igual que la ley de partidos, dificulta las coaliciones. Es una ley que está hecha en el fondo para afectar los derechos de las minorías. En este caso no solamente de las mujeres, sino para afectar los partidos minoritarios. Es una ley, se puede decir que significa una regresión desde el punto de vista del desarrollo institucional democrático. No es un paso adelante. No un avance. No es un avance, es un retroceso, a pesar de que se ha querido vender como un avance. Por ejemplo, allí se aprueba que va a haber un fiscal especial para los delitos electorales. Exacto. Y hoy, bueno, en días pasados se ha señalado si la atención o ese fiscal, porque ese fiscal va a depender del Poder Ejecutivo. ¿Lo va a decir aquí en la Procuraduría? El Procurador General de la República. Entonces, o sea, va a depender de un político, funcionario que depende del jefe de un partido. Sí. Y debería ser un funcionario independiente. Se supone que debía ser una figura independiente para que tenga la aceptación y la validez. Si realmente, ¿y cuál sería el papel de ese fiscal especial electoral? Bueno, sería instrumentar los casos de delitos electorales, y ahí se ha introducido un delito electoral muy peligroso en esa ley, que ya estaba presente en la ley de partidos, pero ahora esto se agrava. Y es que por el caso de la difamación de los candidatos. Bueno, cabrían de 3 a 10 años de prisión. Y yo voy a poner un ejemplo. Eso es realmente si yo digo que el actual presidente de la Cámara de Diputados es multimillonario, si yo digo que es fascista, si yo digo que es grosero con las mujeres, si yo digo que es un patán por la forma en que él se expresa, eso puede ser catalogado como difamación. Entonces me pueden condenar a mí por decir de 3 a 10 años de cárcel por decir que ese señor es un patán, es decir, por decir una verdad. Claro. Me pueden condenar. Y que en todos los procesos electorales, Mate, siempre se ha utilizado eso, se señala. Bueno, en Estados Unidos a Donald Trump le dijeron de todo y no pasó nada. O sea, no entiendo por qué quieren limitar la libertad de tú exponer. Está viendo que se focalice en el caso de campaña sucia, que sea premeditada. Eso es otra. Pero una mención en las redes sociales o en un medio de comunicación, no creo que eso amerite como para aplicar una ley tan drástica, porque estamos hablando de 10 años. A lo que acabaron con el sistema financiero, le declararon 10 años y lo dejaron en 5 en libertad, en el caso de Van Inter. Sí, o sea, esto es más grave todavía, lo que están poniendo. Si una difamación, eso realmente no tiene... No, y además, lo que dice la ley, en este caso no, pero en el caso de la ley de partidos dice, cualquier pronunciamiento que pueda ser considerado lesivo a la figura del candidato. A la figura del candidato. O sea, si yo digo que el otro señor es machista, sí, eso es lesivo, yo lo estoy ofendiendo. Pero es verdad. Es verdad. Entonces me van a condenar por decir la verdad. Eso en realidad es una amenaza contra la libertad de expresión y es algo realmente que no procede en un sistema democrático. Lejos de estar nosotros avanzando en el sentido de la consolidación de la democracia en nuestro país, estamos dando pasos atrás. Esa es una ley regresiva desde ese punto de vista. El caso también de los senadores con el arrastre, que se supone que iba a eliminarse el arrastre de los senadores, ¿verdad? Se vota por el diputado y el diputado arrastra al senador. Eso se iba a eliminar, sin embargo no se eliminó y se dejó igual. Además, eso tiene una consecuencia. O sea, los senadores no tienen que hacer campaña, no son electos directamente por la población, porque yo voto por un diputado. Sin embargo, estoy arrastrando a un senador. ¿Y quién votó por ese senador?
Es algo, eso debe ser, eso yo entiendo que puede ser quizás es antidemocrático. Incluso también desde ese punto de vista la ley puede ser atacada ante el Tribunal Constitucional, porque es contraria a lo que señala la Constitución acerca del voto. Al principio de elección, que yo puedo votar por quien yo quiera, no me tienen que obligar a votar por alguien cuando yo estoy votando por otra gente. Así es. Y va más lejos el asunto todavía, porque esas son medidas encaminadas a que el que controle la Cámara de Diputados controle el Senado también. Es porque el partido que logre mayoría en la Cámara también la va a lograr en el Senado, porque ese voto va a estar atado. Sí, va a estar más amarrado, claro. Entonces eso es contrario al principio del equilibrio de los poderes. Por eso esa ley, igual que la ley de partidos, son leyes que en el fondo propugnan por la restricción del sistema democrático en la República Dominicana, que nadie se llame a engaño. Lo que es lamentable en este caso es que la oposición política representada en las cámaras si no haya sido más firme en la denuncia de esto. Es decir, ¿cómo es posible que con este tema de la restricción del tema de género, es decir, de la cuestión de género, la cuota, cómo es posible que hayan sido las mujeres prácticamente casi las únicas que se opusieron a eso, que todos los hombres hayan votado a favor de eso? Eso desdice mucho de los hombres. Claro. Eso desdice mucho de los diputados y de los senadores hombres, o sea, que están votando a favor de que en el fondo se diluya, no se cumpla la cuota de género. Eso no habla bien de los legisladores hombres de prácticamente todos los partidos, incluyendo los partidos de la oposición, que se la pudieron haber lucido. Claro que sí, por supuesto. Una oportunidad que no se aprovechó. Haber lucido. Entonces, en vez de lucírsela, quedan mal. Es decir, realmente otra oportunidad perdida. Uno de los temas que se ha tratado esta semana con relación es la situación de las primarias y el financiamiento por parte del Estado Dominicano. La Junta Central Electoral pide que asumir en un 80% el costo de la primaria. El gobierno y algunos partidos dicen que no, que cada partido debe de financiarse. Ya varios partidos ya anunciaron que van a asumir su propio costo de primaria. ¿Qué posición tiene Alianza por la Democracia? Yo creo que esa ley, tal y como la hicieron, la ley de partidos, es una ley mala. Cuando digo mala, inadecuada. Una ley que no cumple con su supuesto propósito de favorecer la democracia en los partidos. Pero no hay nada peor que una ley mal aplicada. Es peor todavía. Dos veces mala, doblemente mala. Y esa ley es clara en cuanto a señalamientos que hace, que dice que las primarias serán costeadas, sus costos serán cubiertos, deduciendo del aporte del Estado a los partidos que decidan realizar primarias. O sea, la ley es clara en ese sentido. Usted decidió ir a primarias, usted las paga, pero no es que usted las paga directamente. Es que a usted hay que descontarle de la asignación pública. Eso es lo que dice la ley. No llevar dinero de su casa, o de su partido, de su banco. Es que a usted hay que descontarse. Entonces la Junta Central, eso lo pusieron porque en la ley. Porque en la ley, una ley, dice la Constitución, que implica erogaciones de gastos públicos, debe señalar el origen de esos fondos, debe decir dónde están esos fondos. Y si no hay fondos en el presupuesto, para eso tiene que decir, se va a dar un impuesto de tal tipo que va a producir tanto, y con eso se va a cubrir los gastos correspondientes a esa ley. Entonces lo que se les ocurrió fue decir, sí, para cumplir con ese requisito constitucional, fue decir, sí, los costos de esa ley van a salir del aporte de la Junta Electoral. Sí, del aporte del Estado, que se transmite a través de la Junta. Bien, escribieron eso para que la ley fuera válida, pero resulta que ese dinero no alcanza, porque los partidos reciben del Estado Dominicano 1.500 millones en un año no electoral. Y esos 1.500 millones se reparten, el 80%
de esos 1.500 millones se le entrega el 80% a 4 partidos, los llamados mayoritarios. Y el otro 20%, que son 300 millones, se le entregan a todos los demás, a los otros 23 partidos. Wow, qué discriminación. Ahora, de los partidos que dijeron que iban a primarias, hay 3 de los llamados minoritarios. Eso da 900 millones. Si le descontaran los 300 millones que va a recibir cada uno, 300 más 300 más 300, 900. Y otro, que es Alianza País, que va a recibir unos 50, eso da 950. Pero dice la Junta que las primarias valen 1.400. 6.997. No, ahora dice que son 1.400 millones. Y que los partidos les van a descontar 200 y que hay que buscar los 1.200 que faltan. No, pero la Junta no puede analizar eso así. La ley no dice eso. Claro. La ley dice que hay que descontarlo, pero aún le descontaran la totalidad del aporte público a esos partidos, no alcanzaría. Eso significa que esa ley no tiene sustento constitucional, que se le puso eso a la ley para cumplir un requisito, pero que los fondos que esa ley dice que tiene no existen. Esa ley es inconstitucional. Y de los 8 recursos que fueron presentados ante el Tribunal Constitucional, las 8 acciones directas de inconstitucionalidad contra la ley de partidos, 2 de ellos se refieren a ese tema. Uno, que presentamos 8 partidos, que señalamos eso, que el artículo 47, que es el que se refiere al tema de los costos de las primarias, decía una falsedad, que no es verdad que ese dinero estaba ahí. Y hay otro de los recursos que también lo plantea. En realidad, cuando el Tribunal Constitucional pondere estas acciones directas, yo entiendo y nosotros consideramos en la Alianza por la Democracia que el Tribunal Constitucional en buen derecho debe anular la ley de partidos porque es inconstitucional, porque no tiene fondos para su cumplimiento. Y lo que está diciendo la Junta Central Electoral es eso, es que no hay dinero. No hay dinero. Y el gobierno no está en disposición de asumirlo. Tres ministros dijeron que no. Que se cumpliera la ley, pero cumplir la ley quiere decir descontar. Y la Junta Central Electoral está diciendo que hay que pedirle ese dinero al gobierno. Entonces ahora el partido de gobierno dice que ellos lo van a poner. Bueno, ¿qué es lo que ellos están diciendo? ¿Que aceptan que se les descuenten los 300 millones? Sí, se supone que sí. Eso es lo que ellos están diciendo. Porque de otra forma no puede ser. Tiene que ser descontándoselo. Claro. No hay otra manera. Dice que ellos van a financiar su propia... bueno, que les descuenten todos los 900 millones. Y el PRM también dice que va a asumir. Bueno, que también igual. Es la ley. Además, fueron ellos que hicieron esa ley. Claro. Lo grave de esto, que fueron esos partidos los que hicieron esa ley y ahora están buscando vueltas para no cumplir esa ley. Es una ley que hicieron los partidos tradicionales y que ahora quieren, habiendo dicho que el dinero se les iba a descontar, ahora están buscando una vuelta, como se dice aquí, el bajadero. Claro. ¿Pero qué es el bajadero? Es decir, el bajadero es una forma de eludir el cumplimiento de la ley. Es buscarle una vuelta a la ley para no cumplirla. Es decir, y así no es así que se construye democracia. Una de las críticas que se han entonado en los últimos días es la falta de cohesión, de integración de la oposición. Hay mucho pesimismo en parte de la población que dice que reconocen que el gobierno no tiene muchas debilidades y que el PLD está en un momento que con una buena integración de la oposición podría ser desplazado del poder, pero no se ven esas acciones en concretas. ¿Qué piensa Alianza por la Democracia y qué están haciendo los partidos de oposición para la conformación de un bloque, de un frente que pueda enfrentar al gobierno? Bueno, en primer lugar que nosotros hicimos... Es una lucha desigual. Sí, pero nosotros hicimos un esfuerzo después de las elecciones traumáticas del año 2016 y empezamos a trabajar juntos. Durante 2 años trabajamos de manera tesonera, prácticamente todos los partidos de la oposición. Elaboramos conjuntamente una propuesta acerca de cómo modificar la ley electoral y cómo elaborar una ley de partidos adecuada, y firmamos un documento, lo hicimos público. Ahora esto se quebró en un momento dado porque el
partido de oposición con mayor representación congresual, que es el PRM, decidió dejar de lado lo que habíamos acordado y complacer al gobierno en la aprobación de una ley de partidos. Yo creo que fue un error político. El argumento de que era preferible una ley con debilidad ya no tiene nada, pero hemos visto las consecuencias. Sí, pero esa ley no solamente tiene debilidades, esa ley nos daña, esa ley nos afecta a la democracia. Entonces, más que debilidades, es una ley que afecta gravemente. Incluso el PRM, cuando aprueba esa ley, está aprobando daños, ¿verdad? Afectar los partidos con los que estaba conversando. Claro, claro. Entonces, eso, si se quiere, fue lo que se puede decir rompió la taza. A partir de ese momento el PRM se retiró. Ellos dicen que quieren acercarse, pero nosotros no hemos oído ninguna explicación acerca de por qué ellos aprobaron eso, que nos hace tanto daño. Y ahora, con lo que acaba de suceder con la ley electoral, se puede decir que se reitera lo mismo. Entonces nosotros, los partidos de oposición, estamos obligados a ir construyendo la unidad de alguna otra forma. Claro. Nosotros pensamos, en el caso del APD, que debemos irla construyendo de manera progresiva, con cierta rapidez, porque la ley pone unos plazos terribles, sí, que también eso es uno de los inconvenientes. Es la camisa de fuerza. Es que esa ley de partidos nos la puso en China. Cuando digo nos la puso en China, dificultó las alianzas. Y es que uno dice, ¿por qué aprobaron eso? Bueno, que el gobierno lo hiciera, uno lo entiende. ¿Por qué gente de la oposición aprobó eso? Se sumaron a esa. Haciéndole daño a una posible unidad y haciéndose daño a ellos mismos. ¿Por qué hicieron eso? Entonces, nosotros decimos en la APD, bueno, pero vamos a procurar unirnos. Y hemos diseñado en la APD una política que nosotros llamamos de apertura y unidad. ¿Qué significa eso? Apertura significa apertura de las filas de la APD. Para acoger en la APD movimientos, grupos, organizaciones, personas que se sientan identificados con los puntos de vista de la APD, naturalmente. Esta semana que acaba de transcurrir, precisamente nosotros hicimos el anuncio de que una organización, el movimiento o el colectivo político Nueva Democracia, que ya fue aliado al APD en las elecciones de 2016 y a Opción Democrática, cuando postulamos a Minuta Báez Mirabal, esa organización Nueva Democracia y la APD decidieron articularse, fusionarse. Nueva Democracia se ha integrado a la APD. Incluso el principal dirigente de Nueva Democracia, el sociólogo Carlos de Peña Evers, ya fue seleccionado por la APD como su precandidato a senador por el Distrito Nacional. Excelente. Esa es la política de apertura. Pero la política de unidad, porque la política de la APD es de apertura y unidad, es nosotros establecer acuerdos con las fuerzas políticas con las que seamos más afines, donde haya cierta coincidencia filosófica, ideológica o de programas. Entonces ya ¿Se contempla candidaturas comunes en lo municipal, por ejemplo? Para establecer candidaturas comunes en la mayor cantidad de municipios posibles. Eso sería una buena decisión. En las elecciones de 2016, ya la APD fue aliada en casi la mayor parte de las provincias con el Partido Revolucionario Socialdemócrata y en la mitad de los municipios prácticamente con el Frente Amplio. Nosotros queremos repetir eso, o sea, volver a hacer acuerdos, no solamente con esas, sino con esas y otras organizaciones. O sea que la política de la APD es una política unitaria. Es verdad que la política unitaria ha tenido inconvenientes como esos que acabo de señalar, pero tenemos que persistir, tenemos que perseverar y por eso estamos haciendo ese esfuerzo. Y en los próximos días vamos a anunciar otros acuerdos. Ya anteriormente nos habíamos asociado, se había integrado al APD un grupo, un colectivo político de Santiago que se llama Dominicanos por el Orgullo Nacional, que se integraron a la APD en Santiago y en Estados Unidos. Y en las próximas semanas vamos a seguir transitando por ese camino de unidad de distintas fuerzas políticas.
Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero no me gustaría terminar esta conversación sin brevemente que tú nos expliques la posición asumida por el gobierno en cuanto a la política internacional, las relaciones internacionales, la posición asumida en el caso de China, por ejemplo, Sí. que fue muy bien aplaudida, y la posición asumida con Venezuela. No hay una dicotomía, una contradicción, Yo entiendo que... siendo Venezuela un aliado tradicional de República Dominicana. Sí, bueno, sorprendió mucho el vuelco de la política exterior dominicana, porque había sido una política bueno, si se quiere, de respeto a la soberanía venezolana, con el vuelco que ha dado la política dominicana, se está de alguna manera favoreciendo la intervención en Venezuela, porque todas esas políticas de desconocer al presidente de Venezuela como presidente legítimo favorece una intervención militar. Y eso es muy peligroso porque puede morir mucha gente. En la invasión estadounidense a Panamá, hace 30 años, murieron 3.000 personas. Panamá era un país que tenía 3 millones de habitantes. Venezuela tiene 10 veces más. Venezuela tiene más de 35 o 36 millones de habitantes. El ejército de Venezuela no es el ejército de Panamá. Se entiende que la Fuerza Aérea Venezolana es la Fuerza Aérea más poderosa de toda América del Sur, incluso más poderosa que la de Brasil. Se supone que una intervención entonces va a producir muchos muertos y muchas pérdidas de vida. Y una crisis internacional, en el caso de China y de Rusia, que apoyan a Maduro. Pero es que ahora mismo estamos hablando del tema del petróleo. La mayor parte del petróleo que va a Estados Unidos viene de Venezuela. Claro. Porque dura solamente 5 días llevar el petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Y llevar el petróleo del Golfo a Estados Unidos dura 45 días. Si esa guerra produce el incendio de los campos petroleros venezolanos, el petróleo se va a disparar a $300. Y la economía de todos los países del mundo va a sufrir. Incluyendo la de Estados Unidos. Esa es la primera que va a sufrir. Entonces, la posición nuestra es que hay que ser sensatos, debe primar la sensatez, hay que poner el diálogo en primer lugar. Buscar una salida negociada. Para buscar una salida negociada y que preserve al mismo tiempo la soberanía de Venezuela, ¿verdad? Y el bienestar de sus ciudadanos. En ese sentido, todo lo que signifique favorecer la guerra, yo creo que debe ser descartado. Bueno, muchas gracias, Ma, por tu interesante comparecencia esta noche con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan, porque hay mucho más en Pulso Nacional.